Bueno, el doctor Luis Campana va a estar con nosotros en unos segundos. Quiero agradecerle mucho por su presencia. Vamos a conversar con él al respecto. Ya estamos enlazándonos ahora con él para que nos cuente en primera persona lo que ha acontecido. Doctor Campana, ¿nos escucha? Hola, ¿Cómo hola, le va? hola. Doctor Campana, ¿qué tal? Bienvenido a Extremos en Sol Frecuencia Primera Radio. Acá todo el staff lo está escuchando para conocer de primera impresión en lo que ocurrió aquel 15 de julio en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, donde usted practicó esta impresionante operación de cirugía a la vesícula laparoscópica, considerando mi contextura y todas las demás cosas que estaban ya ocurriendo, lo cual se coronó con el éxito. Claro. Bueno, llegó a la clínica ese día un paciente muy temeroso, desesperado, con un cuadro doloroso abdominal que lo perseguía ya hace mucho tiempo y que no se operaba, digamos, por temor a las complicaciones que podían presentarse en el acto operatorio. Pero le explicamos, le decimos al paciente los pros, los contras, los análisis, y el paciente, bueno, aceptó, pero recuerdo que estaba muy temeroso por las complicaciones que podían pasar. Entonces, pero primero es importante que el cirujano que lo opere tenga experiencia al respecto, ¿no? O sea, lo que llamamos nosotros el background, ¿no? El background, o sea, el tiempo, digamos, pasen por el duodeno que uno tiene. ¿Perdón? Sí, le escucho perfectamente. El tiempo que uno tiene de experiencia en el campo, ¿no? Y en realidad no es por nada, ¿no? Pero nosotros empezar esta cirugía laparoscópica en el año 1992-93 en el Perú, y empezamos a viajar por todo el Perú, ¿no? De Tumbes a Tacna, a través de los hospitales del Seguro Social, y hacíamos un promedio de 10 vesículas diarios, ¿no? En todos los departamentos del país, y eso te da un poco de experiencia que hace de que, digamos, tenga la seguridad de hacer una buena cirugía. Y el paciente con sobrepeso marcado, como es el caso de usted, el problema es serio, pero si hay la experiencia, se hace con toda seguridad como si fuera, digamos, una operación de rutina. Correcto. Durante la operación, ¿encontró usted, evidentemente, que esa vesícula biliar con unas paredes tremendamente inflamadas, en la parte superior inclusive había esa litiasis, la más grande, de cerca de 20 milímetros, que se había como empotrado en la zona del bacinete, ¿no? Que estaba generando pues precisamente la mayor parte del problema del dolor, aunque toda estaba ya inflamada? ¿Qué es lo que había desencadenado? Y eso es importante también que lo sepa el público, y es una de las razones por la cual estamos hablando con usted, estimado doctor Campana. Cuando uno llega a un punto, digamos, de no retorno, como usted me había comentado el día anterior a la operación, donde ya no va a bajar el dolor. Usted me dijo, recuerdo por teléfono, esto ya no va a bajar con analgésicos, ni con intravenosos, ni vía oral, ni suero, ni nada. Ya no va a bajar el dolor. Antes sí, pero ya no. Ya hay un punto de no retorno. ¿Qué genera ese punto de no retorno? Bueno, mire, la persona que sufre de este problema que se llama cálculos a la vesícula, o el nombre técnico se llama litiasis vesicular, que es lito significa cálculo. Este cuadro aparece inicialmente en forma esporádica, o sea, usted puede tener cálculo y tuvo una ingesta de una alimentación copiosa, grasosa, y le da un cólico, pero le pasa. Entonces el paciente toma su analgésico, su Pridan compuesto, y mejora del cuadro, pero pasa un tiempo, ponle unos 3 meses, 4 meses, y vuelve a aparecer. Igual, pero ya después empieza a aparecer más seguido, o sea, con más frecuencia, ya no es cada 3, 4 meses, sino aparece ya semanal, ¿no? Y a pesar de que el paciente
se está cuidando, ¿no? El dolor cada vez es más persistente porque esa piedra que está dentro de la vesícula está obstruyendo el pasaje de la bilis de la vesícula al intestino. Bueno, se sabe pues que cuando uno come cualquier alimento graso, ¿no? Ese alimento graso estimula a una hormona que hace que se contraiga la vesícula y pase la bilis hacia el intestino. Pero cuando uno tiene cálculos, el cálculo impide el pasaje de esa bilis y entonces la vesícula se distiende, se llena de líquido y esa distensión de la vesícula es lo que da el dolor, que es lo que ha tenido. Y ya no pasa con los analgésicos, ya no calma. Entonces ya se vuelve una emergencia. Y entonces el paciente tiene que buscar la solución al problema. Y entonces, cuando uno va a hacer, tiene dos opciones, que puede ser operado con la cirugía clásica con corte o con este método moderno que es la cirugía laparoscópica. Definitivamente, la cirugía en un paciente con sobrepeso marcado es la laparoscopía. Imagínense un corte con un abdomen grande, entonces va a tener problemas serios de cicatrización, infección de la herida, puede volverse, digamos, la herida a abrir y eso se llama eventración, etcétera, 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 ¿no? Y hay más complicaciones. Pero, digamos, la laparoscopía es tan maravillosa que se hace una operación a través de pequeños orificios, pequeños huequitos, y a través de ellos se introducen los instrumentos y uno opera mirando al televisor. Y entonces puede extirparse no solamente la vesícula, ¿no? Otros órganos, el apéndice, el útero, las trompas, y también hacemos problemas de cáncer de estómago, ¿no? Que lo hacemos todo por esa vía laparoscópica. Pero en el caso específico suyo, cuando hemos entrado, su pregunta, cuando hemos entrado a la laparoscopía encontramos pues un hígado grande, ¿no? Que es por el sobrepeso, un hígado que digamos impide o dificulta manejar adecuadamente el manejo de la vesícula. Segundo lugar, la vesícula, como está distendida, por lo que el cálculo no lo deja pasar, está grande, aumentada de tamaño, y aparte de que está aumentada de tamaño, las paredes de esa vesícula están engrosadas, están sufriendo, y a eso es lo que nosotros llamamos colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula, se llama colecistitis. Aguda se dice cuando el cuadro se presentó hoy y tiene que operarse hoy. Y crónica es la persona que tiene los cálculos desde hace mucho tiempo y que no se opera por diversos factores, como es el caso suyo. Entonces usted lo que ha tenido es una colecistitis crónica reagudizada. O sea, ese día que usted ya tuvo el cuadro que no se dio con nada, pues se agudizó el proceso crónico que tenía. Y entonces tenía que someterse a la operación definitivamente, ¿no? Ya no había opción. Digo, podía ser cirugía abierta, podía ser cirugía laparoscópica, pero la cirugía laparoscópica le quita todas las complicaciones que tiene de una cirugía con corte, pues que es terrible, ¿no? Un paciente con sobrepeso. Pero a las alturas de lo que usted dio, ya no había opción para que eso baje, esa inflamación baje, ya no había opción. No hay otro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hay pacientes de mucho riesgo, problemas mayores que usted, por ejemplo, pacientes ancianos de 90 años, que digamos tienen problemas cardíacos, arritmia cardíaca, toman anticoagulantes y son pacientes de altísimo riesgo y digamos tienen una sola piedra, ¿no? En esos casos se puede proceder a hacer lo que se llama la litotripsia extracorpórea, o sea, así como cuando uno hace la extirpación del cálculo del riñón con radiaciones, igualito puede ser, siempre en cuando los cálculos reúnan una serie de características, ¿no? Que sean fundamentalmente de colesterol.
donde se puede pulverizar, pero casi siempre los cálculos son mixtos, tienen colesterol, tienen calcio, tienen fosfolípidos, entonces no se destruyen. Y entonces viene la pregunta clásica, ¿no?, de la persona. El doctor me dice, pero ¿por qué no me saca solamente la piedra y en vez de sacarme toda la vesícula? Entonces le decimos, pues, que la idea no es sacar la piedra, porque lo que está enfermo es la vesícula. Yo le puedo sacar la piedra, pero pasa un tiempo y otra vez se va a volver a formar el cálculo. Entonces, aquí y en cualquier parte del mundo, la indicación cuando uno tiene cálculos a la vesícula es la exéresis o estomía o extracción de la vesícula. Tiene que salir la vesícula. Ahora, la gente dice, pero yo ¿cómo voy a vivir sin vesícula? No, señor, la vesícula es un órgano anexo al aparato digestivo que tiene como función expulsar un poco de bilis cuando uno come un alimento. Cuando uno se retira la vesícula, normalmente la bilis pasa del hígado al intestino, el cuerpo se acostumbra y no hay ningún problema. O sea, el paciente vuelve a comer normalmente como antes el alimento que desee. La vesícula es para nosotros como el apéndice, ¿no? Ustedes han escuchado, le han operado de apéndice, le han sacado el apéndice y queda normal para toda su vida, sin ningún problema, pueden hacer cualquier actividad. Igualmente es igual la vesícula, no es un órgano indispensable para la vida de la persona. Se puede suplir su función sin ningún problema. Hay que pasar una semana de adaptación en cuanto a la alimentación y luego puede volver a comer sus alimentos como cualquier persona normal. Correcto. Jorge Carvajal, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Una consulta. Por lo general, la mayoría de personas que conozco, justamente que también han hablado acerca de las operaciones que se han hecho en las vesículas, se recomienda ya no consumir en exceso lo que son grasas, por ejemplo, porque tienden a venir cólicos o problemas justamente, no sé exactamente si decir gastrointestinales directamente, ¿no? Pero, digamos, ¿hay algún tipo de cuidado después de este tipo de intervenciones? Claro, cuando uno se opera, siempre se le dice al paciente que la primera semana después de operado, tenga una alimentación sin ningún tipo de alimento que estimule la producción de bilis para que no tenga ninguna molestia. Pasada esa semana de adaptación, el paciente puede volver a comer cualquier alimento normal, sin grasas. Se le dice que a los 30 días después de operado, ya él puede comer como cualquier persona, cualquier alimento, pues llámese un anticucho, un pedazo de chancho, no va a pasarle nada, no hay ningún problema. Si el paciente, después de 30 días de operado, y come algún alimento graso y vuelve a tener alguna molestia, como un cólico, cualquier cosa, es que ahí hay otro problema, que puede haber otro problema en la vía biliar principal. Entonces ahí se hace un estudio que se llama la colangioresonancia, que nos va a decir qué problemas hay. Y si hubiera algún problema, ya no se opera. La corrección es por vía endoscópica, o sea, se entra por endoscopía y se ubica en el duodeno, que es la parte que continúa el estómago, el orificio por donde pasa la bilis. Y a través de esa zona se puede extirpar cualquier cosa que esté produciendo. Entonces, el tema es que ahorita hablamos solo, no quiero complicar el asunto, hablamos solo del cálculos en la vesícula. Se sacó la vesícula, se esterilizó, el paciente se compensa, puede volver a comer normalmente sus alimentos, ¿no? A la semana de operado, de todo menos grasa, y a los 30 días puede comer lo que quiera, ¿no? Claro, doctor, una consulta también. Y digamos, cuando una persona es detectada con algún tipo de cálculo de la vesícula, ¿qué es lo más recomendable? O bueno, sí, de paso, bueno, generalmente las operaciones son el último método, ¿no? Pero en tal caso, ¿qué es lo más recomendable?
pasar directamente a una operación o tratar de seguir algún tipo de tratamiento previo, ¿no? Porque conozco personas que, aunque tienen los cálculos, por ejemplo, no se quieren operar, un ratito para terminar esto, ¿no? Para poner este caso, no se quieren operar, pero sí están cuidando mucho su alimentación, ¿no? Incluso básicamente no consumen nada que tenga grasas, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación, digamos, más asertiva? Claro, por ejemplo, esa es una buena pregunta, le voy a explicar. Cuando una persona tiene un cálculo de la vesícula que fue diagnosticado porque vino por un dolor y le hicieron una ecografía y dice, señor, tiene usted cálculos a la vesícula, entonces uno no le va a decir, opérate ahorita, ¿no? Porque se le puede decir, señor, usted tiene un cálculo en la vesícula, tiene que operarse, no es necesario que sea hoy día, puede ser en el transcurso de la semana, del mes, ¿no? Cuando usted lo decida, pero tiene que saber que si usted no se opera, ese cálculo le va a hacer mucho daño, porque ese cálculo dentro de la vesícula le va a dar cólicos a repetición. Muchas veces esa piedra que está en la vesícula se va a otro sitio y empeora el problema. Por eso le digo a los pacientes, mire, no es que yo quiera operarlo, sino que tener un cálculo de la vesícula tiene una serie de problemas. Primero, el hecho de que haga una infección aguda como ha tenido el paciente, que se llama colicitis crónica reagudizada, ¿no? Primero, que sea una emergencia, que ha tenido la suerte, digamos, de operarse por la laparoscopía, porque podía haber caído en un centro donde no hay expertos en la laparoscopía y lo abren al paciente y hacen una vía crucis, ¿no? Entonces ese es un primer problema por no operarse. El segundo problema que hay por no operarse es que en las personas de edad avanzada, cuando ya están con el cálculo años y no se operan, puede convertirse en una neoplasia. La vesícula, la piedra la está fastidiando, y entonces eso ya es una cosa, digamos, grave, ¿no? Que se convierta en una neoplasia por el simple hecho de no querer operar. Correcto. Ana Rosa, adelante. Doctor, ¿cómo está? Una consulta. ¿Hay alguna forma de detectar que estás con problemas de litiasis en la vesícula si es que no tienes ningún síntoma? Porque, no sé, de pronto hay personas que pueden ser asintomáticas y en un examen X sale, mire, usted tiene piedras en la vesícula, pero no han tenido ningún síntoma, ninguna complicación. En esos casos, ¿qué significa? ¿Que pueden ser las piedras muy pequeñas, que se pueden disolver o simplemente de todas maneras van a necesitar operación? Doctor, adelante, ¿te escuchamos? Hola. Doctor, ¿nos escucha? Creo que se ha desconectado la comunicación. Doctor, ¿nos está escuchando? Vamos a intentar reponer la comunicación con el doctor Campana, que está muy interesante lo que nos está comentando. Esto es Extremos, episodio número 757 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ver si se repone la comunicación. A ver qué ocurre. Esto es Extremos en Sol Frecuencia. Sí, se cortó la comunicación, doctor. No sé en qué parte me quedé. Sí. Ya le iba a hacer la pregunta. ¿Qué tal, doctor? Sí, aprovecho para algo que recordé. Son dos consultas en realidad. Una es si es que hay alguna manera de prevenir la litiasis vesicular o es algo que le puede dar a cualquier persona, sea cual fuera el tipo de alimentación que esté llevando. Y dos, ¿qué pasa si una persona es asintomática? Es decir, no presenta ningún síntoma, pero en un examen de pronto le sale que tiene piedras en la vesícula, pero no ha tenido ningún síntoma, ¿no? Y capaz si no se hace el examen podría seguir así por tiempo y no sabe que tiene este mal. ¿Es posible eso? ¿Es posible que una persona no presente ningún síntoma teniendo piedras en la vesícula? Ya. Bueno, la primera respuesta que tengo que darle, me pregunta cómo prevenir los cálculos a la vesícula, ¿no? Lo que tengo que decirle
es que las personas que ingieren una alimentación que no tenga muchas grasas tienen menos predisposición a hacer cálculos a la vesícula, no tienen menos predisposición a hacer esta enfermedad, pero hay otros factores, ¿no? Hay factores genéticos, o sea, en familia de gente que han tenido cálculos a la vesícula, hay más predisposición a los cálculos. La otra es las famosas 4 Fs de los americanos que dicen, ¿no? Female, o sea, mujer, ¿no? Después 40 años, ¿no? Pregnancia, o sea, el embarazo, son factores que favorecen a la formación de cálculos, o sea, por eso es mucho más frecuente en las mujeres mayores de 40 años, multisexas, o sea, que tengan muchos hijos, hay mucha predisposición a tener cálculos a la vesícula, o también en las personas que hacen dietas a cada rato y que suben, bajan de peso, también mayor tendencia a hacer cálculos a la vesícula, o si no, aquellos que se someten a cirugía bariátrica también tienen más tendencia de hacer cálculos a la vesícula. Entonces, eso de la prevención es relativo, ¿no? Pero si una persona evita comer muchas grasas, entonces puede tener menor frecuencia de hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque se dice que el cálculo aparece por un desbalance que hay en la vesícula entre el contenido que hay ahí. Dentro de la vesícula hay un contenido donde hay fosfolípidos, colesterol, calcio, etcétera. Entonces todos ellos están en equilibrio. Cuando está más aumentado, por ejemplo, la cantidad de colesterol y hay un desequilibrio, es que se precipita y se forma primero lo que se llama la arenilla, y luego de la arenilla se forma el cálculo, y bueno, estamos con este problema. En cuanto a la segunda pregunta sobre el tema de cálculos asintomáticos, sí es frecuente. A veces llega a la persona, ¿cuál es la norma, no? Llega a veces al hospital una persona de 80 años, que digamos de casualidad se le hace una ecografía y tiene un cálculo, y nunca, digamos, ha tenido cólicos, porque hay también ese caso, esos cálculos asintomáticos. La tendencia es a no tocarlo, y decir, si no ha tenido ninguna molestia, ¿para qué operarlo? ¿No? Entonces, esa tendencia. Pero la otra, como le vuelvo a repetir, en la práctica mía, yo sí sugiero, digamos, hacer la extirpación, porque nadie sabe qué va a pasar con ese cálculo en el futuro, ¿no? Salvo que esté en control, porque ese cálculo, como le digo, puede inflamar la mucosa de la vesícula y puede alterarse en un proceso neoplásico, ¿no? Entonces, pero sí, como le digo, hay el concepto de que personas que tienen cálculos asintomáticos, o sea, que no tienen cólico y son mayores de edad, dejarlo. Pero si son pacientes jóvenes, ¿no?, que están en actividad, 30, 40 años, mi recomendación es mejor retirarlo. Muy bien. Gisela Barrocal, adelante. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Quieres preguntarle lo que es la operación por la cirugía laparoscópica, ¿cuál es el beneficio, no, a diferencia de la cirugía tradicional, no? Para una persona, por ejemplo, de 70 años que, digamos, tiene el apéndice, digamos, un tamaño, la vesícula, que tiene un tamaño un poquito elevado, y cuál es el factor de riesgo que puede tener, o una persona también que es vulnerable, por ejemplo, una persona, por ejemplo, las personas que tienen VIH también, inmunodeficiente, que toman medicamentos, ¿cuál es el factor de riesgo, no, a operarse? Y eso es también muy curioso, ya que lo estás tocando, porque muchas personas que tienen VIH creen también que no los van a poder operar por ello. Bueno, miren, le voy a explicar. En el mundo, la cirugía laparoscópica de la vesícula está aceptado al 100%.
es el gol estándar, o sea, es lo que se debe hacer. Cualquier tipo de patología vesicular, sea aguda, sea crónica, cálculos gigantes, vesículas grandes, chiquitas, etcétera, todo se puede hacer por vía laparoscópica. Vuelvo a repetir, todo depende del entrenamiento que tenga el médico en esta cirugía. Dicen, pero algunos vienen, doctor, yo quiero que me haga la cirugía abierta porque a mi vecino le han operado de laparoscópica y quedó mal y pasó esta cuestión, que por acá, que por allá. Bueno, le digo, eso es una anécdota, porque si uno habla en volumen, en porcentaje, puede haber complicaciones, definitivamente que sí, pero es un porcentaje mínimo, ¿no? Ponte en menos del 1%, ¿no? Todo depende de la experiencia del cirujano, pero la indicación es laparoscópica. Lo que pasa es que a veces la gente, las personas, conversan entre personas así que no, a veces me dicen, ¿sabe qué? Que a mi vecino le pasó esto, le ocurrió este problema, pero un ratito le digo, señor, dígame, usted cuando tiene un problema de su carro que está mal, usted va al mecánico y hace lo que el mecánico dice, no lo que dice su vecino. Igual en medicina, cuando la única persona autorizada para decirle qué es lo que tiene que hacer en una determinada enfermedad es el médico, no el vecino, ni la tía, ni la hermana, porque el médico ha tenido que meterse un estudio de varios años para tener la autorización en decirle qué es lo mejor que se tiene que hacer, ¿no? Entonces esa es una discusión permanente con los pacientes, ¿no? Doctor, pero ¿por qué no me hace abierto? Porque al inicio, me acuerdo por los años 92, 93, yo operaba por todo el país estas vesículas y en muchos departamentos le decían los médicos que no hacen la cirugía, les decían, no te operes de esa cirugía laparoscópica porque eso da cáncer, decían. Imagínense, ¿no? La ignorancia, ¿no? Pero actualmente yo siempre le digo a los pacientes, vean ustedes cuando van a ser operados de cualquier cosa, métanse al internet, lean, ¿no? Lean el internet y pregúntenle a un médico. Y cuando van a ir ustedes a operarse con un determinado médico, llamen al colegio médico, el colegio médico es abierto, dice, ¿sabe qué? El doctor fulano de tal me va a operar de un tumor. Quisiera saber qué es el doctor, y el colegio médico le contesta, el doctor fulano de tal tiene el colegio médico, es especialista en tal cosa y hace este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces ustedes pueden entender inmediatamente con quién están hablando, con qué persona están conversando. Pero la ventaja en el caso suyo, doctor, es que usted se especializa además en personas con obesidad, ¿no? Entonces se han logrado confluir muchas cosas. Claro. Entonces yo le decía, respondiendo a la señora, me pregunta qué era mejor, laparoscópica o abierta. La mejor cirugía es la laparoscópica para vesícula, primero. Segundo, operamos pacientes con VIH. Actualmente ya el VIH ya no es lo que era al inicio, me acuerdo por los años 80, cuando recibíamos a los pacientes con miedo, un paciente con VIH, y teníamos miedo a contagiarnos. Actualmente no. El paciente con VIH, que es casi una persona normal, que hay un gran número, lo operamos tranquilo, le hacemos cirugía de vesícula, le hacemos cirugía bariátrica, como cualquier paciente común. Solamente le pedimos que su médico infectólogo nos diga cómo está su defensa y cómo está su capacidad de contagio, ¿no? Pero es una persona como cualquiera que puede ser intervenido sin ningún tipo de problema. Claro, ¿no? Eso no es un impedimento, digamos, ¿no? Sería muy cruel, ¿no? No es un mito. Claro, sería tremendamente cruel condenar a una persona a muerte. Cualquiera. Claro. Lo único que tiene que hacer el paciente, tiene que decirle al médico, doctor, por si acaso yo soy portador de VIH. Van a tomar las recomendaciones del caso, ¿no? Siempre debe avisar, porque a veces no avisan, pero siempre debe avisar. Hay un concepto también, por ejemplo, en los hospitales del Ministerio de Salud, siempre a cualquier paciente que se va a operar de cualquier cosa le piden su VIH,
cosa que no hacen en el Seguro Social. Y en el Seguro Social pedimos solamente a las personas que nos dicen que tienen. Los especialistas, los infectólogos, refieren de que la frecuencia es tan baja de VIH que no implica pedirle esta prueba, pero en el Ministerio de Salud sí le piden a todos los pacientes, ¿no? Antes de cualquier operación. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Campana, por haberme salvado la vida, por su extraordinario trabajo. Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clark está con nosotros desde ICA en este momento en línea también. Me gustaría, Fonchi, si tienes algo complementario que mencionar a continuación. Claro que sí, doctor Campana, con mucho gusto de conocerlo. Gracias por el tiempo que nos está brindando y gracias por haber ayudado a Sandro en este momento en esta crisis tan complicada. Mi pregunta básicamente es, psicológicamente, luego de una operación, cuando una persona tiene sobrepeso, que es algo muy común hoy en día, ¿qué es lo que se le recomienda en general? Que baje de peso con alguna dieta o algún tratamiento nutricional, o no es necesario, necesariamente, no hay una correlación sobrepeso, cálculos biliares. Bueno, en primer lugar, la obesidad en nuestro país es alto, más o menos 30% de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad, cosa que no estamos pareciendo, digamos, a los países del primer mundo, ¿no? Como Estados Unidos, correcto, Europa, donde 1 de cada 2 personas son obesas, y en Europa 1 de cada 5. Y entonces la obesidad es un problema serio. Entonces, cuando viene un paciente con este tipo de problemas, actualmente pues ya hay una serie de medidas para manejar a estos pacientes con obesidad, desde tratamientos médicos, que implica el uso de medicamentos, cambios de nutrición, hasta cirugía, digamos, cuando, digamos, la obesidad está comprometiendo órganos importantes como es el corazón, el riñón, el cerebro. Hay pacientes con sobrepeso marcado y que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen problemas renales. Entonces esos pacientes tienen que someterse a una cirugía bariátrica, porque lo que está en peligro es su vida. Como yo les digo a los pacientes, señores, usted no se está operando para verse simpático, se está operando por salud, para que, digamos, no tenga un infarto, para que no tenga ningún tipo de problema. Por eso es la operación. No es la operación para verse bonito. Acuérdense, la operación es por salud, ¿no? Ese es el primer tema, porque a veces yo siempre paro peleando con los pacientes que vienen. Doctor, me dice, yo tengo sobrepeso marcado, pero mi colesterol está bien, mi triglicérido está bien, que estará bien, pesa por afuera, pero internamente se está lesionando el hígado, se está lesionando el corazón, el riñón, los huesos, deformaciones, artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que tienen que tomar un poco de conciencia para poder, digamos, enrumbar, o por lo menos cambiar la alimentación, que es la primera etapa, ¿no? O sea, cambiar la alimentación, comer alimentos sanos, quitarnos las gaseosas, los helados. Nadie dice que no los coma, ¿no? Pero con menos frecuencia, ¿no? O sea, comerlos con menos frecuencia. En el caso de la obesidad, no es un tema tan sencillo decir baja de peso, es bien difícil. Todo el mundo que dice, no, el gordito está así porque come demasiado. No, muchas veces el paciente con sobrepeso come menos que un paciente delgado. Lo que pasa es que hay una capacidad de asimilación extrema, y además hay factores hereditarios, puede que el papá también ha sido obeso, el tío, el hermano. Entonces hay factores genéticos que predisponen a este tema. Entonces ese es otro campo, ¿no? Pero en el caso, la pregunta que usted hace, definitivamente tenemos que someterlo a una nutrición adecuada antes de la operación.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su gran sapiencia hoy aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio 757. Lo pueden ubicar en su clínica, la Clínica San Marcos. Por cierto, quiero agradecer a vuestro personal, que fue muy amable, muy proactivo conmigo en mi estancia, en esos 2 días o 3 días de estancia que estuve en vuestra clínica, y los ubican al 330-2328, clínicasanmarcos.pe. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a ustedes también, y a veces es bueno también informar a la comunidad sobre esta patología. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y hasta muy pronto. Okay. Ya. Okay. Nos Hasta quedamos ya.